Entonces serán estos que tenemos aquí, Z6 y Z7. Vale, entonces estos... Vale, entonces el Z6 será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Este sería la... Como siempre, comenzamos resolviendo cada uno de los mapas de 4 de forma individual y encontramos que este 1 puede hacer aquí una pareja con este otro, que este 1 en este mapa no puede juntarse con nadie, pero sin embargo en el otro mapa tiene aquí un compañero. Entonces ya podemos poner este con este haciendo una pareja. Y estos 2, 4, 6 unos que tengo aquí no tienen una única combinación, hay varias combinaciones posibles. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger esta y esta, ¿no? Serían una forma de escoger los 6 unos en 3 parejas. En el mapa de la derecha tendríamos aquí una pareja con este y este. Tendríamos aquí este 1 suelto, entonces podemos coger este 1 suelto con este otro 1 que tiene encima y hacer una pareja y formar aquí un grupo de 4. Y ya casi a la vez que hacíamos las adyacencias de cada uno de los mapas, y hemos visto cuáles son las adyacencias con el mapa contrario. No había nada más. ¿Vale? Entonces tendríamos del mapa de la izquierda, tendríamos x4, x2 negado, x1 negado, x0 negado, más x3, x2 negado, x1, x0, más x4, x3 negado, x2 negado, x1, más x4 negado, x2 negado, x1, x0 negado, más, pasaríamos al mapa de la izquierda, tendríamos
x3 negado x2 x1 negado x0, y el grupo de 4 sería x4 negado x2 x0 más, y ahora los que formamos entre los dos mapas serían x4 negado, x3 negado, x1 negado, x0 más, x4, x3 negado, x1, x0 negado, ¿vale? Estos serían los grupos que podríamos plantear en este mapa de minterms. A continuación, pues el siguiente mapa. x4, x3, x2, x1, x0. Ya los max terms, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bien, pues de la misma forma que antes vamos explorando los distintos max terms. Este 0, por ejemplo, solo tiene una pareja con este otro 0. Este 0 no tiene a nadie, ni siquiera tiene a nadie en la otra posición del mapa, entonces tiene que quedarse suelto. Este 0 de aquí solo tiene esta opción. Luego tenemos este 0 que tenemos aquí arriba a la derecha, que la mejor opción son coger las 4 esquinas. Y luego tendríamos aquí un grupo de 4, otro grupo de 4, ese grupo de 4 de abajo. El mapa de la derecha tenemos 6 unos muy mal colocados. Pues este 1 de aquí de la derecha sí que tendría aquí un equivalente, pero ya el de la derecha ya lo hemos cogido haciendo un mapa de 4, por lo tanto cogerlo con este no supone ninguna mejora. Estos 3 unos de abajo no tienen ningún, o sea, estos 3 ceros de abajo no tienen ningún 0. Entonces parece que la única opción va a ser cogerlos 2 a 2 entre ellos, ¿vale? No va a haber ninguna mejor opción. Entonces Z7 pues sería, empezamos por las parejas, x4 más x2 más x1 más x0, esta otra pareja que tenemos abajo, x4 negado más
x2 más x1 negado más x0. El 0 este suelto es el 1, 8 y 2, 10 y 1, 11. El max term 11. Y luego los dos grupos de 4 serían x4 negado más x3 más x2. Y las esquinas serían x3 más x2 más x0, ¿vale? Por los de la derecha serían x4 más x3 más x2 negado más x0 por x4 más x3 más x2 negado más x1 y los otros dos de abajo serían x4 negado más x3 negado más x2 negado más x0 y el último es x4 más x3 negado más x2 negado más x1. ¿Vale? Estos serían todos los términos, todos los grupos que podríamos hacer para esta mapa de Carnot de 5 variables de Maxter. ¿Vale? ¿Queda más claro con estos dos ejercicios? Bien, estábamos hablando de los ejercicios, de los sistemas combinacionales aritméticos. Entonces hablábamos del sumador, hicimos el sumador de un bit, ¿no? Y vimos cómo serían las ecuaciones del sumador de dos bits, ¿vale? Pues bueno, pues ahora solo habría que dibujar este circuito con puertas, ¿no? ¿Vale? Y se podrían pues, plantear otros circuitos, ¿no? Pues se podría plantear el restador, se podría plantear el multiplicador, ¿vale? O sea, circuitos que no sean muy complicados, ¿vale? Pero bueno, los dejamos como posibles ejercicios. Bien, vamos a empezar una pizarra nueva, porque si no parece que se vuelve loco. Vamos con otro apartado dentro de este capítulo, que es el que denominamos de módulos combinacionales. Vale. Los
módulos combinacionales son circuitos que se repiten muy frecuentemente dentro de los sistemas combinacionales y que por ese mismo motivo de que se repiten muy frecuentemente, pues llegan a estar implementados en un chip, implementados en un circuito integrado. Entonces, pues es interesante hablar de ellos, es interesante citarlos para ver pues cuál sería la función de estos circuitos. ¿Vale? El primero de ellos es el decodificador binario. Bien, un decodificador binario es un circuito que hace la función dentro de un sistema digital de descodificar, de transformar las variables que están codificadas en binario en objetos del mundo real, ¿vale? Objetos del mundo real binario. Vamos a ser cautos, ¿no? O sea, quiero decir, es un circuito que tiene n entradas, que pueden ser valores codificados o sea, que son valores codificados en binario natural y tiene 2 elevado a n salidas. Desde i sub 0 hasta i elevado a 2 a la n menos 1. Normalmente todos estos circuitos tienen una entrada P de permiso que nosotros le llamamos permiso, ¿no? Porque castellanizamos los términos, pero en los chips reales se suele llamar CS, Chip Select o selección de circuito. ¿Cuál es el objetivo de este Chip Select? Activar el funcionamiento del circuito, ¿vale? Y la mayor parte de los chips digitales tienen esta pata, sea cual sea la función de un decodificador, de un codificador, de prácticamente todos los circuitos que veremos, ¿no? Si la señal de permiso tiene un valor activo, pues entonces el circuito funciona, y si la señal de permiso está a 0, el circuito no funciona, está desactivado, ¿vale? Sería tal. Bueno, esto diréis, pues, qué tontería. Sí y no. Por ejemplo, todas las técnicas de reducción de consumo energético pues se basan en que tengamos esta capacidad para desactivar los circuitos y que pasando a modo de bajo consumo, pues consuma millonésimas de amperio, o corrientes incluso inferiores a microamperios. Y que solo cuando activamos el circuito, solo cuando realmente necesitamos utilizar ese circuito, pues activamos la señal de permiso y entonces los componentes internos del circuito empiezan a consumir corriente, ¿no? Y a veces pues es simplemente la necesidad de que hay varios circuitos conectados uno encima de otro, uno junto al otro, y entonces necesitamos desactivar uno para poder activar otro. Vale, bueno. ¿Cómo sería la tabla de verdad, la tabla de comportamiento binario de un
decodificador binario que, por ejemplo, tuviese 2 bits de entrada. Wow, me he torcido muchísimo. Entonces, si la señal de permiso es 0, valga lo que valga la entrada, la salida es siempre 0. Si la señal de permiso es 1, pues ahora ya, dependiendo de si, por ejemplo, la entrada es 0, 0, lo que ocurre es que la salida 0 se activa 1. Si la entrada es 0, 1, la salida 1 se activa 1. Si la entrada es 2, la salida 2 se activa 1. Si la entrada es 3, la salida 3 se activa 1. ¿Vale? O sea, un decodificador binario lo que hace es que una de sus salidas está a 1 y el resto está a 0. Y la salida que está a 1 es la que corresponde con el código en binario natural que hemos escrito en la entrada. Bueno, pues muy sencillo. La implementación de estos circuitos pues también es muy sencilla, ¿eh? No hace falta hacer mapas de Carnot porque tenemos 4 salidas de I sub 3 a I sub 0 que solo tienen un minterm, ¿eh? Solo hay un término que está a 1, entonces no hay ninguna posible simplificación en el mapa de Carnot. Si solo tenemos un 1 no podemos hacer parejas ni grupos, ¿no? Entonces la implementación pues basa simplemente en implementar con puertas digitales cada uno de los minterms que tenemos a 1. Por ejemplo, la salida I sub 3 es permiso a 1, x1, x0 a 1. O sea que es una función AND de x1, x0 y permiso. ¿Vale? Entonces será I sub 3. I sub 2 será permiso a 1, pues permiso, x1 a 1, x1 sin negar, x1, x0 a 0, x0 negado. I sub 1 será permiso a 1 y ahora es x0 sin negar, x1 negado. Y I sub 0, permiso a 1, x1 negado, x0 negado, ¿vale? Esta será la forma de conectar. Entonces, aplicaciones, pues imaginar que tenemos una señal que tenemos, nos viene aquí un código de error y luego tenemos un sinóptico con un diodo LED por cada uno de los errores que tenemos, ¿vale? Pues entonces el LED 0 hasta el LED 2 elevado a n-1, ¿vale? Pues entonces el código de error que nosotros hayamos marcado aquí en la entrada, el 27, pues el LED 27 se encenderá y los demás permanecerán apagados. En un esquema de conexión de este tipo, claro, podéis decir, pues anda, pues qué tontería. Entonces, ¿solo podemos tener un diodo LED encendido a la vez? Sí, solo podemos tener un diodo LED encendido a la vez. ¿Y si que yo quisiera marcar 2 diodos LED de forma simultánea? Pues lo que podemos hacer es engañar al ojo. Lo que podemos hacer es, a lo largo del tiempo, ¿no? Encender el diodo LED, el 27, el 13 y el 6. Y luego repetir el 27, el 13, no sé por qué pongo esto así, el 6, ¿vale? Mientras que este tiempo de refresco sea inferior a los 20 milisegundos, el ojo no se va a enterar. El ojo va a pensar que los 3 LEDs están encendidos a la vez, de forma simultánea. Y
realmente en un instante determinado, si lo grabásemos con un vídeo de alta velocidad y luego lo reprodujéramos, veríamos que se van encendiendo los tres LEDs uno detrás de otro consecutivamente, ¿vale? No sería... Bueno, pues el trabajo contrario al decodificador lo hace el codificador. O sea, el codificador recibirá entradas del mundo, entradas que pueden tomar valor 0 o 1, y lo que hará será generar un código que corresponderá a aquel valor, aquella entrada que está a 1. Entonces, el codificador tiene eh, 2 elevado a n entradas y tiene n bits de salida. El codificador tiene un problema, y es que, claro, solo una de las entradas puede ser igual a 1, porque si la salida lo que representa es un código que quiere decir que esa entrada, la entrada 5, está a 1, y entonces el código que tengo en la salida es un 5, pues solo puede estar a 1 la entrada 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si están a 1 la entrada 1, la entrada 5 y la entrada 7 de forma simultánea? Pues el codificador no va a funcionar bien, ¿vale? Entonces, el codificador tiene también una entrada de permiso, tiene una salida de activo, ¿vale? ¿Y qué quiere decir la salida de activo? La salida de activo quiere decir que alguna de las entradas está a 1. Si ninguna de las entradas está a 1, pues entonces la señal de activo será 0. Y si alguna de las entradas está a 1, pues entonces la salida de activo estará a 1. Bien. Vamos a ver cómo lo mismo para 2 bits de salida. Tendríamos la entrada de permiso, la salida de activo y 2 bits de salida. Entonces, si la entrada de permiso está a 0, da igual lo que valgan las entradas, la salida de activo está a 0, el circuito está inactivo y las salidas son 0. Si la entrada de permiso está a 1, pero ninguna de las entradas están a 1, de nuevo la señal de activo marcará 0. Para indicar que el valor que tenemos en la salida no es válido. Ese 0, 0 no es válido. Y ahora, si tenemos permiso a 1 y además alguna de las entradas está a 1, la señal de activo estará a 1 y el código que tengamos en la salida representará el valor del índice de la entrada que se ha activado, que se ha puesto a 1, ¿no? O sea, si la x sub 3 está a 1, lo que tendremos en la salida es un 3 en binario natural, ¿vale? Bueno. La implementación de este circuito es un clásico. Claro, es un circuito que tiene un montón de entradas, tiene 5 entradas. Entonces nos saldría aquí un mapa de Carnot tremendo. Bueno, pues la implementación que se hace es mucho más sencilla, ¿no?
X3, X2, X1, X0. Entonces se coge una puerta OR, ¿vale? Y para la I sub 1 se conecta el X2 y el X3. Y esto lo ponemos a una puerta AND, una señal de permiso, y esta será I sub 1, y luego aquí otra puerta AND, I sub 0, y aquí pondremos el X1 y el X3. O sea, hay que poner para la salida I sub 1, estos dos unos que corresponden con el 1 de X2 y con el 1 de X3. Y para la salida de I sub 0 tenemos estos dos unos que corresponden con X1 y corresponden de nuevo con X3. ¿Vale? Tenemos que conectar de esa forma. Y la señal de activo pues lleva todas conectadas a través de una puerta OR y con una puerta AND a la entrada de permiso, ¿vale? Esta será la implementación, la forma de construir este codificador. Este tipo de solución, claro, tiene un problema, y es que ¿qué pasa si por error varias de las entradas pudieran ser uno de forma simultánea? Pues entonces el valor que tendríamos a la salida pues sería desconocido. Desde luego no representaría ni a una ni a la otra ni a la suma, porque es un poco una cuestión de azar. Entonces se implementa una variante de este tipo de codificador, que es codificador binario de prioridad. ¿Vale? Entonces consiste en que, bueno, el circuito es igual. Es igual, es parecido. Sí, es parecido. Vale, partiríamos de la misma permiso, activo, desde X sub 0 hasta X elevado a 2n menos 1, X1 y sub n menos 1 hasta I sub 0, ¿vale? Pero además tiene un permiso de entrada y tiene un permiso de salida, ¿vale? Entonces la cuestión es que ahora en este codificador vamos a asignar una prioridad, vamos a asignar un peso a cada una de las entradas. Entonces, si hay dos entradas que están a uno de forma simultánea, solo se tiene en cuenta el código de aquella que tenga mayor prioridad. Normalmente lo que se hace es asignar prioridades superiores a las entradas que tienen un índice mayor. Entonces, la entrada que tiene más prioridad de todas es la 2n-1. Y la que tiene menos prioridad es la x0. ¿Vale? Bien, ¿cómo será entonces la tabla de comportamiento del circuito? ¿No?
tendremos el permiso, tendremos x3, x2, x1, x0, tendremos la salida de activo, tendremos la salida de permiso de salida y tendremos las salidas I sub 1 e I sub 0, ¿vale? Entonces, si el permiso de entrada está a 0, todas, da igual lo que valgan las entradas, la señal de activo está a 0, no hay permiso de salida y la salida es 0. ¿Vale? Si tengo permiso 1, pero todas las entradas son 0, la señal de activo es 0, este será el único caso en el que tendré permiso de salida y la salida vale 0. Y ahora, si tengo permiso 1, y tengo alguna entrada a 1, la señal de activo será 1, la señal de permiso de salida será 0, y si la entrada x0 está a 1, la salida será 0. Si la entrada x1 está a 1, da igual lo que valga x0, la salida será 1. Si la entrada x2 está a 1, da igual lo que valga x1 y x0, la salida será 2. Y si la entrada x3 está a 1, da igual lo que valga x2, x1 o x0, la salida será 3, ¿vale? O sea, se ignora el comportamiento de salida. ¿Cuál es el sentido del permiso de salida? El sentido del permiso de salida es poder encadenar varios codificadores de prioridad. O sea, que el permiso de salida de uno sea el permiso de entrada de otro. De tal manera que podamos hacer con dos codificadores de n bits un codificador de 2n bits para que esto pues sea de x0 a x2 elevado a n menos 1, este sea el x2 elevado a n, este sea el x2 elevado a 2n menos 1, ¿vale? Así que si, con su permiso de entrada, si este codificador tiene permiso, el de menos peso, tiene permiso, el permiso está a 1, pero todas las entradas están a 0, entonces genera permiso de salida para el siguiente codificador, porque quiere decir que el valor el valor que yo tengo que tener en cuenta está en el otro codificador, ¿vale? Y entonces de esa forma, encadenándolas, pues poder saber cuál es el más... Bueno, luego el valor de la señal de activo, pues de cada uno de ellos me dirá cuál es la salida válida. Si es la salida válida del de más peso, este será el de más peso y este será el de menos peso. ¿Vale? Entonces he puesto los nombres de las entradas al revés. He puesto los nombres de las entradas al revés. O sea, este sería el x elevado a 2n menos 1, x elevado a la n, a 2n, x elevado a la 2n menos 1, x sub 0. Estarían al revés los órdenes de las entradas. ¿Vale? Y este tendría a su vez pues un permiso de salida que yo podría ir encadenando con otros para hacer codificadores de prioridad de más peso. El problema de los chips es que un chip es tan caro, tan barato como el número de patas que tiene. O sea, un chip de 16 patas es más caro que un chip de 8 patas. Y esto es siempre así.
independientemente de la complejidad interna que tenga el chip. Entonces, si yo en la práctica, chips de más de 16, 20 patas, pues son raros. Así que si yo quiero hacer un codificador que tenga éxito, que comercialmente tenga éxito, pues encontraré codificadores de 8 entradas y como mucho codificadores de 16 entradas. Entonces, si yo tengo que resolver un problema de un codificador de 64 entradas, pues no me quedará otro remedio que encadenar 4 codificadores de 16, porque no va a existir un chip que resuelva ese problema, ¿vale? Sin embargo, si yo estoy diseñando un chip muy complicado, pues sí que será posible que dentro de ese chip yo meta un codificador de 128 entradas y no haber ningún problema, porque está todo dentro del mismo chip. Y entonces no... Pero claro, esas entradas tienen que ser internas también del chip. No pueden ser patitas al exterior. ¿Vale? Venga, pues entonces muchas veces lo que se hace es hacer un circuito de cálculo de prioridad. ¿Vale? Y este circuito de cálculo de prioridad, pues simplemente se conecta ¿vale? Para que pues me vaya dando las salidas con la prioridad resuelta. Y sería algo tan sencillo o tan complicado como esto. X1 sería la entrada X1 negado, ¿vale? Esta sería la entrada priorizada, ¿vale? Y esta sería la salida al codificador sin prioridad, ¿vale? Entonces, con un codificador sin prioridad, como los que hemos dicho, más este circuito añadido en la entrada, pues tendríamos ya el circuito codificador de prioridad. ¿Vale? Bien. Un multiplexor es un conmutador digital. Entonces, un multiplexor tiene múltiples entradas y una salida, ¿vale? O sea, tiene dos elevado a n entradas y una única salida, ¿vale? Y tiene un vector de selección. No. Vector de selección de n bits. ¿Vale? Entonces, el multiplexor en realidad es como de estas entradas que yo tengo aquí, x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿no? Al x sub 2 elevado a n menos 1, como si yo tuviese aquí un conmutador digital que yo pudiese ir cambiando el contacto de una posición a otra dependiendo del valor que yo introduzco en el vector de selección, ¿no? en el vector ese de selección de las entradas. Y yo pudiese ir clic, 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 cambiando el conmutador de una posición a
a otra. ¿Vale? Bien. Pues bueno, si tuviese, por ejemplo, x3, x2, vale, no, esto que se pone de otra forma, más sencilla. S1, S0, la señal de permiso y la señal I. Entonces, si la señal de permiso está a 0, da igual cuánto vale S1 o S0, la salida es 0. Si la señal de permiso es 1, entonces si S1 y S0 van tomando distintos valores, si toma el valor 0, 0, la salida I es igual a la entrada X0. Si toma el valor 0, 1, a X1, X2 o X3. O sea, la salida I es igual a aquella entrada que tiene el mismo índice. ¿Vale? La forma de implementar este circuito pegado. Así. Entonces pongo una puerta AND al permiso, selección 0 negado, selección 1 negado y la entrada X0. Pues cuando todas estas cosas sean 1, tendré aquí la salida debida a X0. Permiso, selección A1, 0, selección A1, 0, la entrada X sub 1, tendré la salida debida a X sub 1. Permiso, selección 0, no. Selección 0 a 0, selección 1 a 1, entrada X2, permiso, selección 0 a 1, selección 1 a 1, entrada X3 y estas 4 van a una puerta OR que es la que da la salida I. ¿Vale? Este será el circuito que hace la función contraria es el de multiplexor. ¿Vale? O también se llama distribuidor. Entonces, el de multiplexor, pues va a tener una entrada X, va a tener una entrada de permiso P, va a tener un vector de selección y ahora va a tener 2 elevado a n salidas, sub 0 y sub 1 y elevado a 2n menos 1, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer es lo contrario, lo que va a hacer es conectar esta entrada con una de las salidas, ¿eh? Entonces, según el valor del vector de
de selección, pues va a indicar cuál es la salida que va a estar conmutando, va a estar conectando a la entrada. Vale. Tenemos un permiso, tenemos las entradas de selección y tenemos las salidas. ¿Vale? Entonces, si permiso es 0, da igual lo que valga la entrada de selección, la salida es 0. Si el permiso es 1, pues entonces si hemos seleccionado el canal 0, la salida I sub 0 será igual a la entrada X. Si hemos seleccionado el canal 1, la salida I sub 1 será X. Si seleccionamos el 2, la salida 2 será la que sea X. Y si seleccionamos el 3, la salida 3 será la que sea igual a la entrada X. ¿Vale? Vale. La implementación de este circuito es la misma que la de un decodificador. O sea, el que hemos visto el primero, decodificador, el decodificador, digamos que tiene la misma implementación que el demultiplexor si añadimos una entrada adicional de permiso, a la que le llamemos X. Vale, le damos a copiar. A ver si quiere copiar. Porque unos días se quiere copiar, otros días no quiere copiar. Ah, mira, se ha querido copiar. ¿Vale? O sea, a este circuito le ponemos una entrada adicional X y conectamos esta entrada, igual que hemos hecho con la de permiso, a las entradas de las puertas AND y ya tenemos el demultiplexor. Un conversor de código, pues es un circuito digital que en la entrada introducimos valores con un código y a la salida nos proporciona valores con un código diferente, ¿vale? Pues, por ejemplo, conversor de BCD a código Gray. ¿Cómo hacemos estos? O sea, la entrada será código BCD, la salida será código Gray. Vale, pues simplemente ponemos en la parte de la izquierda de la tabla que va a representar la función de transferencia del sistema el código BCD y las salidas que presentará serán los códigos Gray equivalentes a estos códigos BCD. ¿Vale? Bueno, pues entonces la parte de la izquierda ponemos
de forma sistemática todas las posibles combinaciones binarias de la entrada. ¿Vale? Y en la parte derecha pues pondríamos los códigos que equivalen a cada una de estas combinaciones. No hay que perder nunca de vista, pues claro, cuál es el significado de cada uno de estos códigos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa el BCD? Pues los números naturales del 0 al 9, ¿vale? Entonces el código BCD termina aquí. Esos serían todos los valores que tiene el código BCD. Entonces, ¿cuál sería cada uno de estos valores escrito en código Gray? Pues nada, si vamos a ver cómo se hace la tabla de código Gray de 4 bits, pues es simplemente ir escribiendo estos valores de forma organizada. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué? Claro, el código BCD son valores del 0 al 9. Entonces, los códigos binarios que representan el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 no pueden presentarse nunca, no pueden aparecer nunca en la entrada de este sistema conversor de código. Entonces, ¿cuál es la salida que debemos de presentar? Pues puede tener cualquier valor, ¿vale? Por lo tanto, ponemos que la salida sea indiferente para cada uno de estos códigos, ¿vale? Bien, pues ahora tenemos que hacer 4 mapas de Carnot, un mapa de Carnot por cada una de las zetas que tiene el sistema. X3, X2, X1, X0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aquí tendríamos Z3, que sería el 8, el 9, y todos estos son indiferentes. Vale, pues un grupo de los 8 que será X3. Venga, otro mapa para Z2. ¿Qué será? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, indiferente, 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 indiferente. Bien, ¿cuál será nuestra agrupación idónea? Pues dos grupos aquí de 4
que serán x3 más x2. Otro mapa. Para Z1 será 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y indiferentes. Vale, pues aquí en este caso vamos a poder hacer dos grupos de 4. Este grupo de 4 y este grupo de 4. Entonces será x2, x1 negado, más x2 negado, x1. O, lo que es lo mismo, una función XOR de x2 y x1. Vale, entonces tendremos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, indiferente, indiferente. Vale, así que vamos a poder hacer dos grupos, estos 4 y estos 4. Entonces esto será x1 negado, x0 más x1, x0 negado. De nuevo, un XOR de x1 y x0. ¿Vale? Tal forma que la implementación de este circuito va a ser muy sencilla. X3 a Z3. Z2 es una puerta OR entre x3 y x2. Z1 es una puerta XOR de x2 y x1. Y Z0 es otra puerta XOR de x1 y x0. ¿Vale? Entonces este será el circuito conversor BCD a Gray. ¿Vale? De conversores de este tipo, pues podríamos plantear cientos. ¿Vale? De hecho, suele ser una pregunta casi fija de los exámenes. Estas preguntas. ¿Vale? Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto?
Bien, pues yo recomendaría que, ya que de estos conversores de código salen en los exámenes, que os intentéis hacer alguno de ellos para ir preparando el examen. Bien, pues vamos a empezar con el último tema del curso, que es el de sistemas secuenciales. Bien, ya dijimos que un sistema secuencial es un sistema digital que tiene una entrada x de t, una salida z de t y que implementa una determinada función f, x de t de n bits, z de t de m bits. Y esta función f es una función que depende de los valores de la entrada entre el periodo menos infinito t. ¿Vale? Y esta, pues bueno, pues es una especificación bastante dura, en términos de la complejidad que plantea posible, potencialmente, para el desarrollo de un sistema de este tipo. Puede llegar a ser tanto que sistemas aparentemente sencillos no se puedan construir. Por ejemplo, un contador. Pues yo quiero hacer un circuito que me cuente todos los unos que han llegado a la entrada. ¿Todos los unos que han llegado a la entrada? Sí, todos. En el periodo menos infinito t. Pues en el periodo menos infinito t la suma puede ser infinito. Por lo tanto, no puedo representar con un número determinado de bits un valor infinito. Necesitaría infinitos bits de salida para representar un número. ¿Vale? Pues algo tan sencillo como un contador que cuente hasta infinito, ¿no? No se puede hacer. Los contadores que se pueden hacer están limitados hasta un determinado valor. Pues puedo contar hasta 1000 y vale. Entonces será un contador de tantos bits, de 10 bits, para poder contar hasta 1000. Pero no puedo de una forma abstracta decir, vamos a hacer un contador de cualquier valor, porque luego al final, claro, eso tiene que estar soportado por unos bits y no es posible. Entonces se hace una cosa que se llama descripción basada en el estado. Do, está, do. ¿Vale? Entonces vamos a dividir nuestro problema en dos problemas diferentes. Vamos a tener una variable que voy a llamar S, que representa el estado del sistema. El estado es la memoria del sistema. El estado recuerda qué es lo que ha ocurrido en el sistema hasta ahora. Entonces hablaré de S estrella estado futuro, que es el sistema, o sea, el estado que va a tener el sistema cuando cambie, y S, que es el estado actual, que es el estado que tiene en este momento el sistema. Entonces, voy a definir el comportamiento
del sistema a través de dos funciones. Entonces, una función f que me diga que el estado futuro depende del estado actual y de la entrada, ¿vale? Pero ya no de la entrada desde menos infinito a t, sino de la entrada en este momento, porque el estado representa exactamente eso, qué es lo que ha ocurrido antes en el sistema. El estado es una memoria de todo lo que ha ocurrido en el sistema. Entonces la salida pues es otra función h que depende del estado actual y de la entrada, ¿vale? Y entonces, utilizando estas dos funciones, voy a conseguir saltar este incómodo, voy a conseguir saltarme este incómodo menos infinito, ¿vale? Bien. Entonces, hablaremos de sistemas secuenciales de memoria finita, o sea, el estado tiene un número finito de valores y por lo tanto es un circuito, es un sistema que se puede implementar, y hablaremos de sistemas de memoria infinita. El estado necesitaría recordar infinitos valores para poder saber cuál es el estado futuro. Entonces, aunque se puede describir el comportamiento de este sistema, no se puede implementar un sistema de memoria infinita. De nuevo, un contador sería un sistema de memoria infinita. O sea, decir, o simplemente que nos dijese cuál es la diferencia entre los unos y los ceros que han entrado en el sistema. Pues puede haber una secuencia infinita de unos. Necesitaría recordar todos los unos del pasado. ¿Qué ejemplo de circuito que sí que se puede implementar basado en estado? Pues por ejemplo un circuito que nos diga si el número de unos en la entrada es par o impar. ¿Vale? O sea, si el número total de unos que tenemos en la entrada es par o impar. Y teniendo en cuenta que la secuencia de entrada puede ser infinita. Bien, pues entonces definiríamos la variable de estado con dos valores, par o impar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si la entrada x es igual a 0? Pues si la entrada x es igual a 0, pues bueno, a ver, esto no está muy bien definido. Vamos a decir, si el número de unos en la entrada es par, pues entonces tienes que dar un 1. Y si es impar, tienes que dar un 0, ¿vale? Hay que definirlo mejor, ¿no? Si la entrada x es 0, pues entonces, ¿cuál será el estado futuro? ¿No? Este será el estado actual, ¿no? El estado S. ¿Y cuál será el estado S estrella? El estado futuro y la salida del sistema. ¿Vale? Pues si el número de unos hasta ahora era par, si el número de unos era par y la entrada es 0, el estado seguirá siendo par y la salida seguirá siendo 1, porque no ha cambiado. Y si la entrada era, el estado actual era impar y entra un 0, pues el estado futuro será impar y la salida será 0. ¿Vale? ¿Y qué pasa si la entrada es 1? Pues si el estado era par, con un 1 más será impar.
y la salida será 0. Y si era impar con un 1 más, será par y la salida será 1, ¿vale? Entonces, definiendo esta variable de estado, ya no necesitamos recordar toda la secuencia completa de unos y ceros, sino simplemente recordar pues, cuál es el estado del sistema hasta este momento, y al añadir un 1 más, pues, o un 0 más, el sistema cambiará de estado o permanecerá en el mismo estado, ¿vale? Entonces, esta es la idea de la implementación basada en el estado. Y es algo que se utiliza, pues eso, para diseñar o para implementar sistemas de cualquier tipo. Incluso, pues se aplica muchas veces en mecanismos de regulación y control, ¿no? Pues para muchas cosas, ¿no? Guiado de vehículos, muchas ideas están basadas en esta técnica. Bien. Si intentamos clasificar los sistemas secuenciales, podríamos clasificarlos desde varios puntos de vista. Pues ya hemos visto algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, sistemas de memoria finita o sistemas de memoria infinita. Pues para saber si tenemos que recordar más entradas o menos entradas. Una de estos tipos de clasificaciones, atendiendo a alguna de las propiedades del sistema, es si el sistema tiene reloj o no tiene reloj. Entonces hablamos de sistemas síncronos que utilizan un reloj para sincronizar todas las cosas que ocurren dentro del sistema, y sistemas asíncronos que no usan un reloj, ¿vale? Entonces un sistema síncrono tiene una entrada a la que denominamos reloj, ¿no? Y tendrá una serie de entradas y una serie de salidas. Pero además incorpora esta entrada especial, de reloj. El reloj marca en qué momento, en qué instante ocurren o pueden ocurrir las cosas dentro del sistema síncrono, ¿vale? O sea, nada puede ocurrir fuera de esta señal de reloj, ¿vale? Entonces, el elemento que dice en qué momento el estado futuro pasa a ser el nuevo estado actual es el reloj, ¿no? Es el que gobierna esos cambios de estado. En un sistema asíncrono no hay reloj. Entonces, ¿quién es el que gobierna los cambios de estado? La entrada. Cuando la entrada cambia, cambia el estado del sistema, ¿no? Y si la entrada no cambia, pues el estado del sistema permanece invariante. De estos dos tipos de sistemas secuenciales, el más fácil de diseñar y de construir o de definir técnicas para poder implementar estos sistemas son los sistemas síncronos, ¿eh? Y los más complicados, pues son los sistemas asíncronos. Ejemplos de sistemas síncronos, pues un ordenador. Un ordenador lleva un reloj, la CPU lleva un reloj que marca en qué momento ocurre cada cosa, ¿no? Y es un
Es un reloj de 100 megahercios, de 200 megahercios. Quiere decir que una vez cada 10 nanosegundos o una vez cada 5 nanosegundos ocurre una cosa dentro de la máquina, ¿vale? Normalmente el reloj de la CPU es distinto del reloj del sistema. O sea, el sistema trabaja con una frecuencia menor, la placa madre tiene un reloj de una frecuencia más pequeño, pues 100, 200, 400 megahercios, y la CPU lo que tiene dentro es un multiplicador que multiplica esta frecuencia del reloj patrón para generar su propia frecuencia de reloj interna. Entonces trabaja con un múltiplo de la frecuencia de reloj externa del sistema. Las memorias del ordenador, por ejemplo, pues han atravesado varias fases. Los diseños actuales, las memorias son síncronas, utilizan un reloj. Los diseños de hace 20, 30 años, las memorias eran asíncronas, no utilizan un reloj. ¿Por qué asíncronas? Pues porque, claro, en un sistema asíncrono tú tienes que esperar a que llegue el tic de reloj para poder hacer algo. En un sistema asíncrono, pues tú simplemente tienes que esperar a que el resultado esté disponible, ¿vale? Entonces, en principio, un sistema asíncrono potencialmente puede ser más rápido que un sistema asíncrono. El problema o el peligro que los sistemas asíncronos tienden a ser inestables, o sea, tienden a inestabilizarse, sobre todo cuando envejecen. Podemos tener un sistema asíncrono que funcione perfectamente y que un día pues deje de funcionar porque las cosas que estaban ocurriendo en un determinado tiempo ahora les cuesta más. Los componentes han envejecido, se han vuelto un poquito más lentos y ahora ya las cosas no ocurren como tenían que ocurrir, ¿no? O se me quema un chip, voy a quitar el chip, lo sustituyo por otro y ahora el sistema ya no funciona, porque el tiempo que le cuestan hacer las cosas al nuevo chip, pues es más rápido que el chip original y entonces no funciona. Como ya os he dicho, nos vamos a centrar solo en sistemas síncronos, ¿eh? No vamos a preocuparnos del problema del diseño de los sistemas asíncronos. Vale, venga, eso es. Los diagramas de estados. Los diagramas de estados sirven para representar cómo evoluciona el estado, pues bueno, tanto en un sistema síncrono como en uno asíncrono. Para esto, pues daría lo mismo. Son lo que se llama los matemáticos grafos dirigidos, ¿no? O sea, nosotros representamos en el interior de un nodo cada uno de los estados del sistema y en las transiciones de un nodo a otro representamos el valor de las entradas que hacen que el sistema evolucione, que el sistema vaya de un... Espera, B no puede ser. Tiene que ser A. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces, este bolo representa un nodo y las flechas representan una transición de un estado a otro.
La salida del sistema se puede expresar en dos sitios distintos. Se puede expresar una salida en una transición, se puede expresar una salida dentro de un estado, dentro de un nodo de un sistema. ¿Ve? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa salida I sub 1 pues se producirá mientras el sistema esté dentro del estado 2 y que la salida Z solo se producirá cuando el sistema esté cambiando del estado 1 al estado 2. ¿no? Es el momento, o sea, esté cambiando del estado 1 al estado 2 con una entrada igual a A. Entonces, o sea, dentro de un nodo, dependiendo solo de un estado, solo depende de ese estado, no depende de ningún valor de entrada. En una transición, además de depender de un estado de origen, depende del valor de la entrada en ese instante. ¿Vale? Pues bueno, serán dos formas diferentes para tipos de problemas distintos que podrían ocurrir. Bueno, más cosas. Vale. 12, 16. Bueno, pues vamos a empezar introduciendo esto un poquito. ¿Cómo implementamos un sistema secuencial? ¿Cómo construimos un sistema secuencial? Claro, al final hemos dicho que vamos a tener que el estado futuro es una determinada función del estado actual y de la entrada, y que la salida es otra función h del estado y la entrada. ¿Vale? Aquí ya no tenemos el infinito, aquí ya solo tenemos elementos que dependen de las entradas o de las variables de estado en un instante determinado. ¿Vale? Entonces, la función f y h son funciones pues digitales, por lo tanto se implementan con un sistema combinacional. Lo que no sabemos es cómo implementar el valor del estado, ¿no? Entonces, el estado se almacena en un elemento que llamamos registros. ¿Mm? Y entonces este registro contendrá a su salida el valor del estado actual y en la entrada tendremos el estado futuro, ¿no? Pues para el bit 0, para el bit 1, para el bit n-1, los n bits que necesitemos para especificar cuál es el estado del sistema. Registro, vamos a llamarle registro de estado. ¿Vale? Así que, ¿cómo calculamos cuál es el estado futuro? Pues a partir del estado actual y de las entradas
desde x0 hasta x elevado a m menos 1. Si tenemos aquí un sistema combinacional, que implemente la función f, pues este sistema combinacional simplemente lo que hace es calcularnos cuál es el valor de estos valores de estado futuro. ¿Y cómo calculamos la salida? Pues con una función h. Una función h que tiene como entradas las entradas x y las entradas del estado actual. ¿Vale? O sea, el estado actual 0 al estado n-1, de la entrada x0 a la entrada xm-1. Y su salida serán las salidas z0 a la salida zj-1. ¿Vale? Y esto será otro sistema combinacional. ¿Vale? Por lo tanto, sistemas combinacionales ya sabemos hacer. Sabemos implementar la función f y sabemos implementar la función h. Lo único que desconocemos es cómo construir, cómo implementar ese elemento nuevo que es el registro de estado. ¿Vale? Y, por supuesto, el registro de estado es el que tendrá la señal de reloj. Es el que tendrá el reloj que controlará el funcionamiento del sistema. ¿Vale? Entonces, el primer tipo de registro es el latch, o también llamado biestable tipo D. ¿Vale? Un latch tiene una entrada que llamamos D, una salida que llamamos Q y una entrada de reloj. ¿Vale? Y este circuito representaría este diagrama de estados, ¿no? El estado Q puede tomar valor 0 o 1. Entonces, si la entrada D es igual a 1, el sistema cambia a valor 1. Si la entrada D es igual a 0, el sistema cambia a valor 0. O sea, la salida Q es igual a la entrada. Bien. Y esto, pues, quedaría de esta forma. Latch en inglés quiere decir cerrojo. O sea, esto lo que ocurre es que cuando la señal de clock abre el cerrojo, lo que hay en la entrada D se copia en la salida Q. Y cuando la entrada de reloj cierra el cerrojo, lo que queda en la entrada Q, pues se mantiene allí. ¿Vale? Y si la entrada D es 1 y el estado era 1, seguimos en 1. Si la entrada es de 0 y el estado era 0, seguimos en 0. ¿Vale? Expresado esto como un diagrama de tiempos, podríamos verlo, ¿no? Para tener una idea más detallada.
la señal de clock sería algo parecido a esto. Esto sería la señal de clock. Una señal que en un momento determinado nos da un impulso. Si la señal D pues toma, por ejemplo, estos valores, la señal Q de salida, pues claro, en el momento en el que si estaba a 0 y tenemos el impulso de reloj y la D está a 1, pasa a 1. Si la D está a 0 cuando llega el impulso de reloj, pasa a 0. Si la D está a 1 cuando llega el impulso de reloj, pasa a 1. ¿Vale? Y así seguirá hasta que llegue el siguiente impulso de reloj y vuelva a copiar en su salida Q el valor que tiene en la entrada D. ¿Vale? Entonces, esta entrada D representa el estado futuro del sistema, esta salida Q representa el estado actual del sistema. Y el clock es el que va marcando en qué momento el sistema cambia de estado actual a estado futuro. En qué momento el estado futuro se convierte en el estado actual. Bueno, no sé si me habéis seguido, no me habéis seguido, en fin. Vale, entonces ya lo que nos faltaría pues sería hacer una implementación de un sistema secuencial, pues usando estos biestables de o latches. ¿Vale? Y esto ya no nos va a dar tiempo hoy, lo dejaremos para el miércoles que viene, hacer un circuito de este tipo. Me comentaron otro día que puede que hubiese algún problema con la fecha del examen, porque los que estáis en tercero y en cuarto a la vez, tenéis examen de otra cosa ese mismo día. Bueno, ese mismo día deben de ser incluso a la misma hora. Sí, Javier, los de cuarto, que somos 6 o 7, que estamos aquí en electrónica, pues nos coincide el mismo día, aún no sabemos la hora del examen de liderazgo, aún no lo tenemos claro. Ya. Entonces, era por dejarlo todo claro con antelación para que no sea justo a lo mejor la semana de antes o dentro de, o poco antes que se venga todo de golpe de ala, pues sí, se puede ir a un examen y al otro, por tenerlo todo con antelación preparado, para no ir muy de Pero corrido. la pregunta es si nos importa hacer los dos exámenes el mismo día o querríais hacerlos en días distintos. Esa es la pregunta. Porque si no, pues hablo con Enrique y quedamos en hacer el examen una hora y otra hora distinta. Eso no hay No, ningún el problema. profesor es Víctor, pero yo por lo Víctor, que he hablado por lo que he hablado con mis compañeros, en general prefieren tenerlo en distinto día, distintos días. si es posible. Pues es que vamos muy mal. Entonces, el distinto día sería hacerlo el martes 15. Sería la posibilidad de hacerlo distinto día. Pero claro, Vale. nos quedaría la clase del día 9, que explicaría unos tipos de circuitos, la clase del día 14, que explicaría otros circuitos, y ya el 15 el examen. No sé si sería demasiado corrido. Eso es la cosa. Pero, dices el 15 ahora de diciembre, te refieres, ¿no? Sí, claro. Vale, que estaba yo O pensando, el día de enero que estaba previsto inicialmente. pues yo creo que igual para tener
margen de estudio, pues igual Mejor el sería 15 mejor de enero, sí. en O sea, enero, el enero, sí. porque si no, igual el 15 es muy corrido para estudiar y llegar a tiempo. ¿O Es qué? que prácticamente el día 14 haríamos unos ejercicios que el día 15 os preguntarían el examen. Por eso mismo. Y Que a lo si me- no, pues aunque fuese el 16 a hacer unos ejercicios, pues por lo menos quedaba el jueves para intentar asimilarlos. Claro, claro. Por eso que igual mejor para enero. Para enero, vale. Pues si os parece a vosotros, pues lo dejamos para enero. A mí me da igual Vale. una cosa que otra. Y luego, ¿este viernes vas a estar en la universidad? Físicamente no, Vale, a eso me refería. no. Vale. Porque Pues tenéis dudas o no, es que hay una compañera de cuarto que tiene que hablar un tema personal contigo. Era por eso. ya. Entonces, Debió de venir ayer a la escuela y se marchó sin subir al despacho no, o así. No, vale, pues no. entonces sería otra mujer. Ah, bueno, pues estoy con ella al lado por si te puedes quedar ahora 5 minutos Vale, cuando pues se me vayan los quedo, compañeros. cerramos la grabación.